Uno es el operacional de propósito general, el más fácil de conseguir y el más fácil de ocupar, que si bien tiene algunas fallas en su funcionamiento, pues igual nos funciona. No olviden también que tienen pendiente la construcción del seguidor de líneas a nivel de simulación. ¿Quién lo empezó ya? ¿El qué? El El circuito de seguidor de seguidor de línea. líneas. Todavía no. Todavía no. Tenemos que ir construyendo eso, no lo olviden. Ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a estar trabajando la sesión con Proteus. Siempre con Proteus porque es el que nos permite simular de mejor manera los sensores. Ahora bien, voy a ampliar un poquito mi área de trabajo. Aquí estoy. Va, excelente. Lo que les decía es entonces que nos vamos a dedicar al acondicionamiento de señales. Es decir, a hacer circuitos con estas señales y que nosotros podamos aprovecharlos para algo. Vamos a hacer, por ejemplo, el circuito del control de la luz nocturna. Es un circuito muy común, de hecho es de los más básicos y que para los aficionados a la electrónica pues es de los primeros con los que se comienza. ¿Qué necesitamos nosotros para este circuito? Mire, vamos a necesitar en primera instancia un LDR. Entonces tenemos aquí un modelo genérico de LDR, que es este, una resistencia dependiente de luz. Es un sensor óptico. Vamos a ocupar siempre fuentes de voltaje. ¿Se acuerdan? Se llaman cell. Así que agregamos un cell. Vamos a ocupar resistencias normales, el resistor. Vamos a ocupar potenciómetros. Entonces ocupamos el pot HG. Aquí está, activo. Vamos a ocupar el operacional. Dijimos el 741. Ahí está. Vamos a ocupar un transistor 2N2222. A. Marca CETEX. Vamos a ocupar aparte del 2N2222. En este caso vamos a necesitar, tenemos resistencias, capacitores, un relé. Un relay se llaman en inglés. Ajá, vamos a ocupar un SPDT. Y vamos a concluir poniendo una lámpara. Ajá, una lámpara genérica. Y probablemente nos sea útil un neón. Y una sirena. Si no hay sirena, entonces un buzzer. Excelente. Y tenemos todos los elementos que necesitamos para construir estos circuitos. La mayoría de las otras cosas las vamos a ir obteniendo sobre la marcha. Ahora, el fundamento de la LDR o la forma en que nosotros la conectábamos era a través de un divisor de voltaje. Lo vimos en las primeras sesiones. Entonces, la LDR se conecta igual que la RTD, aquí abajo. Y vamos a poner una resistencia arriba, en este caso el potenciómetro, que me va a servir como referencia para el LDR. Ahora bien, vamos a necesitar también la alimentación de voltaje, por lo cual voy a sacar la batería. Esa se encuentra acá. Necesitamos en tierra también. Vamos al cell aquí. Y la vamos a manejar de manera remota, es decir, vamos a ocupar terminales, una batería de 9 voltios. Y vamos a poner otra igual aquí abajo. Veremos si esta vez no hay inconvenientes. Siempre de 9 voltios. Nos unimos acá. Vamos a poner nuestra tierra, que lo sacábamos de las viñetas. Y los terminales por defecto.
Uno arriba, otro abajo. Este se llama negativo, este se llama positivo. Y ya tenemos las fuentes que vamos a ocupar. Una fuente positiva, una fuente negativa. Y el circuito como tal. Vaya, tenemos el divisor de voltaje, que es la constitución de aquí. Lo vamos a alimentar con un positivo. Acá. Y seleccionamos siempre POS, que así se llama. Y en este caso vamos a poner un tierra en la parte de abajo. Aquí nosotros ya tenemos nuestro divisor y lo que vamos a hacer es tomar esos valores de voltaje y ocuparlos en un circuito de comparación. Primero que nada vamos a comprobar la activación de un LED, que es lo más fácil que podemos encender con este tipo de circuito. Siempre debemos cambiar a los elementos, los LED no los había puesto, un LED, y vamos a elegir uno de color azul. Este LED, vamos a ver acá, y vamos a ubicar un tierra, este como inicio de las pruebas de cómo funciona el LDR en un circuito. Estamos aquí. Ahora nosotros tenemos la variación, mire, el LED encendió porque el valor de voltaje que tiene es lo suficientemente grande. Si la resistencia aumentara mucho o si incrementamos demasiado los valores de luz, en este caso no va a haber mucho cambio porque el LED o el LDR tienen esta relación, hay más voltaje abajo que arriba. Vamos a utilizar unos terminales para ver qué tanto voltaje hay. O podemos utilizar también los multímetros, los testers que están acá. Entonces un voltímetro aquí para que me dé los valores de voltaje de la LDR. Vamos a practicar el método de tanteo sin cálculos primero. Y voy a ocupar otro multímetro, otro tester aquí arriba, para poder medir todas las señales que estamos ocupando. Para que veamos la comparación del divisor y por qué es que LED enciende y por qué es que a veces no. Bueno, entonces hay 2 voltios en la parte de abajo y tengo 6 voltios en la parte de arriba. Yo entonces puedo ir ajustando acá hasta que el LED no encienda. Bien, va a continuar encendiendo ya que debido a la forma en que lo hemos conectado, la medición de voltaje me da 1.1 voltios todavía. De hecho me da 2 voltios. Esto ya es en función del valor de la LDR. Conforme incremente la resistencia va a ir incrementando o reduciendo el voltaje. En este caso necesitamos incrementos muy grandes para detectar una variación. Si usted lo ve, 200, 300, 400. Y las variaciones que tenemos en el voltaje son mínimas en este punto. Aquí estamos viendo ohmios normales. Una LDR puede tener hasta 150.000 ohmios. Así que tenemos que ir incrementando hasta que veamos cambios. Vamos a ver las propiedades del elemento para ver si podemos hacer un cambio más rápido. Ajá, en pasos de 1 vamos a ponerle pasos de 100. Vamos a ver ahora. Ok. Entonces hemos llegado a la máxima iluminación. Hay un error. Bien. Entonces tenemos aquí, mire, está apagado el LED. Y conforme vayamos viendo las variaciones, el LED va a acabar encendiendo. En 600 enciende. Entonces esta es una resistencia que
incrementa su valor cuando no hay luz. ¿Sí? Si vamos reduciendo la intensidad de la luz, va aumentando la cantidad de voltaje que tiene hasta llegar a esto que nos enciende el LED. Si se fija, necesitamos mucha luz para que el LED casi se apague. Si nosotros ahora vamos variando aquí, vamos a poder hacer este cambio. Este potenciómetro es de 1 kilo. Vamos a reemplazarlo por uno más grande. Vamos a poner en este caso un potenciómetro de 10. Bien. Ahora podemos garantizar que esto no va a encender a la primera, sino que cuando nosotros lo cubrimos, al cubrir el LDR, la resistencia va a variar hasta llegar a una cantidad de voltaje que pueda encender el LED. Si se fijan, en este caso las diferencias no son lo suficientemente grandes, y si yo necesito hacer este ajuste, lo hago por calibración. Yo quiero que encienda en este voltaje. Entonces yo voy a ajustar el potenciómetro hasta hacer que encienda. Aquí ya encendió un poquito. Si quiero que encienda más, vamos a ir regulando otro poquito, dependiendo de qué tanta iluminación queremos. Bien, este va a ser mi punto de iluminación. Cuando yo lo cubra, entonces el LED va a ir aumentando. Este está encendido y se nota aunque el voltaje no sea demasiado. Vamos a darle un poquito más. Si le damos el máximo podemos quemarlo. Aquí está encendido, muy bien. Vamos a dejarlo en el 70%. Ahora cuando la luz llegue a él se va a ir apagando poco a poco hasta alcanzar un máximo, que es aquí más o menos. Máximo apagado, mínimo encendido. Bien, si se fija aquí el cambio que nosotros tenemos es bajito, muy poco. Nosotros entonces necesitamos generar un cambio más grande. ¿Cómo generamos ese cambio más grande? Nosotros necesitamos acondicionar esta señal que estamos obteniendo y convertirla en una señal que nos permita el hacerlo de manera más eficiente. Para eso entonces es que ocupamos los operacionales. Voy a quitar el LED. Mi operacional a trabajar es el, en este caso, 741. De hecho, también pudimos haber intentado primero con el transistor. El transistor me da un valor de corriente que podría ser suficiente para activar esto sin inconvenientes, y vamos a ver ahorita. A diferencia de como lo hemos hecho en tecnología, esta vez voy a conectar este elemento de esta forma. De modo que toda la carga y toda la corriente pasen a través del emisor en lugar de a través del colector. Así yo estoy garantizando que la corriente que le llega es la máxima, porque va a ser la suma de las corrientes de arriba. Entonces tenemos esto ahora. Vamos a ir viendo, si se fija hay un cambio radical aquí. La resistencia debe cambiarse por una más pequeña. Vamos a ocupar una de 330 para garantizar que le llegue bastante corriente. Y vamos a ver ahora. Aquí lo tengo encendido. Y tengo que el encendido es pleno. Vamos nosotros a ir viendo las variaciones conforme incrementa el valor aquí. Y si se fija es más notorio el cambio en la iluminación del LED. Desde la versión apagado a la versión de encendido. Aquí estamos, entonces encendido. Conforme incrementamos, va reduciendo. Ya si nosotros queremos que apague, entonces tenemos que ir regulando acá. Es como regulamos la sensibilidad. Aquí está apagado, vamos a ver, aquí está encendido, aquí está apagado. Y al ir variando este, vamos haciendo los ajustes. Cuando no nos funciona es porque
el simulador entiende que el cambio es demasiado rápido y nos da un error. Entonces, de vez en cuando no vamos a ver los cambios cuando tenemos que verlos. Ahorita, por ejemplo, los valores parametrizados no son correctos. Y aparece este error aquí, 3 mensajes. Porque estamos excediendo la ganancia del transistor. Bien. La seguimos excediendo, pero vamos a ir viendo acá las diferencias que hay. Miren, sigue habiendo mucho. Vamos a ver acá. Bien, estamos bien ahora. Y nuestra regulación, aquí está apagado, vamos a poner el 50%. Reduzcamos acá. No tenemos errores. Y tengo la medición de voltaje aquí. El LED está encendido. De nuevo. Y tengo los valores entonces. Aquí hemos acondicionado esta señal para que funcione de una manera mejor. Si bien va a mantener uno que otro error, va a deberse más que nada al tiempo de respuesta del simulador. Un circuito real no tiene tantos problemas como el que estamos simulando. ¿Alguna consulta en cómo se hace el circuito de la luz nocturna? ¿Ninguna? No, yo no tengo ni una. Vale. Pero ¿y si yo este circuito no quiero encender un LED? Porque un LED es obvio que no me ilumina mucho, sino que ¿Por yo qué ahora puso quiero el transistor, conectar... profe? ¿Cómo? ¿Por qué puso el transistor? Es necesario ahí. Lo hemos utilizado para ampliar la señal que podemos controlar. Entonces, si se Ah, fijaba, ya. controlar el LED era más difícil. Con el O transistor fue sea, más sin, fácil. sin el transistor, ajá, cabal, sí. Ahora, si nosotros queremos algo todavía más grande, tenemos que recurrir a otros elementos. Mira, este es un relé. Ese es el relé. Ese es el relé. De hecho, nos hace falta un diodo. Vamos a utilizar un 1N4007, que es un diodo común. Sí, este. Y lo giramos. La tecla de la resta y la de la suma. El diodo va en inversa. ¿Se acuerda que decíamos que el diodo tiene una función de proteger la retroalimentación? Para eso lo vamos a ocupar aquí, para que el transistor no se dañe por la retroalimentación de la bobina. Ahora este es el mismo Le puso circuito, bobina, pero. la bobina del relé. Ah, El ya. relé internamente tiene una bobina, no lo olvide nunca. ¿Listo? Entonces ahora nos falla, dice, que es un problema con un nodo y con la ganancia mínima del transistor. Fíjese, no hay resistencia aquí. Entonces el transistor se quemó. Vamos a arreglar eso poniendo la resistencia acá. Resistor. Siempre hay que estar atento a que no eliminemos elementos. Resistor. Y aquí en el nodo está. Bien. Vamos a ver ahora. Estamos trabajando. Estas variaciones en la señal ahora me van a controlar el movimiento del relé. El relé va a cambiar de posición conforme cambien los valores. ¿Se fijó? Es mucho más sensible que antes. El cambio se hizo ahí. Nosotros entonces podemos ajustar para que el cambio sea más o sea menos brusco. Lo tenemos aquí. Vamos a ir agregando. Y deberíamos ser capaces de apreciar un cambio acá. Siempre tenemos que ir haciendo estos ajustes para que nosotros podamos verlo. Este es el defecto del método de tanteo. Que a veces, si se fija, aquí los valores no son suficientes. Porque el transistor está en activa. Y necesitamos que sature.
Entonces, cuando el transistor no satura adecuadamente, el relé va a hacer eso, va a hacer ese intercambio de posiciones. Bien, así que nuestra misión ahora es hacer que ese transistor sature. Ya sabemos cómo hacerlo con cálculos, pero no lo vamos a calcular por cuestiones de tiempo. Entonces necesito que esa corriente sea distinta. Está saturado y con el cambio va a perder la saturación. Así que vamos a cambiar esta resistencia de nuevo por otra. 5. Intermedio. Vamos a ver ahora cómo funciona. Ajá, hoy el control es más grande. El voltaje que tenemos allá arriba es muy alto, por eso está encendido. Y al hacer variaciones acá vamos a tener voltajes diferentes. 3. Para que se apague yo necesito que abajo haya más de 3 voltios. ¿Qué es lo que vamos a hacer al cambiar aquí? Abajo hay 4 voltios, necesito que abajo haya más voltaje que arriba. Vamos a ver ahora. Si no tenemos cambios, entonces es porque no hemos ajustado los valores adecuadamente. Si estuviéramos haciendo esto con circuitos reales, ustedes estarían ajustando potenciómetros hasta lograr que esto funcione, girando hacia un lado, girando hacia el otro, moviendo, acomodando, a fin de que este método nos proporcione los valores que necesitamos. Como el valor que está funcionando ahí depende mucho de la referencia que tomamos, vamos a referenciarnos más arriba. Vamos a ver aquí. Entonces llegan 5 voltios a la base. De aquí abajo hay 0.7 y necesitamos que haya menos de 5 voltios. 4 voltios. 3 voltios. Aquí ya necesitaríamos que este voltaje caiga abajo del voltaje mínimo de saturación. Tenemos 3 voltios, necesitamos que caiga más. Entonces si lo giramos hacia acá, el voltaje se va a ir incrementando. 4 voltios, 5 voltios. Y sigue activado. Necesitamos que llegue hasta los 0 voltios. Hacia abajo. Y verificar los cambios. Tenemos incremento. ¿Y el que incrementa para hacer que el voltaje llegue a 0 voltios? ¿O Lo que cómo? cambiamos es, 1, ajustar el potenciómetro. Aquí ya Ah, tenemos activación. Y 2, la intensidad de la luz. Este circuito estaría cambiando en función de que nosotros tapamos o descubrimos la LDR. Es decir, ya. cuando yo Y tapo la como esa- LDR y la protejo de la luz, va a ser ese ajá, cambio. depende de la luz, ¿va? Ajá, Sí, y sí, cuando la sí. luz le pega, va a ser ese otro, ¿lo ve? Es lo que Sí, sí. represento ahí. Yo estoy tapando el LDR para que llegue una cantidad distinta de luz y el relé va a cambiar su estado. Vamos a poner la lámpara ahora. Puede ser una lámpara normal o la lámpara de neón. Vamos a poner esta lámpara. Está aquí. Entonces yo conecto la lámpara en el terminal de cambio, que es ahí arriba. Y conecto la fuente que alimenta la lámpara. Si suponemos que es una fuente de tipo DC, porque puede ser una lámpara DC, es una lámpara de 12 voltios ubicada aquí en el relé. Vamos a poner una lámpara de 24 voltios para que tenga sentido que ocupemos el relé. Y vamos a poner abajo una fuente de 24 voltios. Bien. Toque el circuito, la lámpara está encendida y las variaciones de voltaje tienen que apagarla. La lámpara está apagada. Entonces yo cubro la LDR y se enciende la lámpara. Yo le permito que entre la luz y se apaga.
Este tipo de luz entonces se encendería durante la noche y se apagaría durante el día. Y nosotros tendríamos que calibrar la sensibilidad para determinar cuál es el nivel de oscuridad necesario para que la lámpara encienda o se apague. Aquí estamos acondicionando la señal, ocupando siempre el método de tanteo o el método empírico, que como puede ver sí funciona, Sí, sí. solo que puede ser más difícil que estar haciendo cálculos. Si O nosotros sea, quisiéramos hacerlo por el método matemático, por el método de diseño, tendríamos que encontrar la resistencia del relé, determinar las corrientes, hacer el cálculo y luego despejar en la fórmula del divisor de voltaje el valor de la resistencia necesaria para hacer que esto funcione. Y se puede hacer, de hecho. Ahora, como la idea solo es que veamos técnicas de control, el cálculo como tal lo vamos a ver después, la próxima semana probablemente, porque es un proceso que puede ser más largo. Ahora bien, a este mismo circuito nosotros le podemos aplicar el concepto del operacional. El operacional pues viene a complementar lo que estamos haciendo. Este es un circuito base, que ya dio error, por los repentinos cambios de valores. Si yo lo cambio muy rápido, pues es obvio que va a fallar de vez en cuando. Encendido, apagado. Si yo quisiera modificar este circuito para utilizar operacionales, voy a copiarlo para no hacerlo de nuevo completo. En Proteus no funciona control C y control V. Copiamos aquí, copy to clipboard, y nos movemos abajo. Y vamos a darle en Paste from Clipboard. Aquí está, el circuito completo. El cambio que vamos a hacer es en esta parte. Y aquí también. Haríamos la variación al poner en lugar de eso nuestro operacional. El operacional es el 741, LM, está acá. Positivo, negativo. Necesitamos energizarlo, lo voy a energizar acá utilizando el default. En el pin 7 voy a poner POS, porque el voltaje es positivo. Y en el pin 4 voy a poner voltaje negativo, SNEV. Ahora la diferencia es que este es mi divisor de trabajo y hoy voy a necesitar un divisor de referencia. Ese divisor de referencia yo lo voy a hacer con un potenciómetro, siempre con un HG, es aquí, y una resistencia de 100 ohmios. La resistencia esta es para que no se queme, porque los potenciómetros se queman también cuando llegan a cero. El método más rápido de quemar un potenciómetro es hacerlo llegar a cero. Va a tener su tierra y su positivo. Entonces está conectado a positivo, que es POS. Esa resistencia dijimos que era de 100 ohmios. Solo para asegurar que no tengamos 0 voltios. Y abajo el tierra. Esto lo conectamos aquí en la patita en medio. Y ya tengo mi divisor de voltaje. Ahora para encender esto de nuevo vamos a necesitar los elementos que borré. La resistencia y posiblemente el transistor y el relé. Este tipo de circuito, ¿qué es lo que agrega? Que ahora el control es mucho más exacto. Conectado de esta forma el control va a ser mejor. Mucho mejor. Solo que mejor le voy a quitar este negativo aquí, no vaya a ser. Porque yo estaría diciéndole al circuito que hoy puedo dar voltaje negativo y eso no es buena idea. Vaya, estamos acá. El tierra para ese circuito. De nuevo nuestro relé.
su diodo de protección. La alimentación, esta parte funciona a 9 voltios. Y ahora el control acá para la parte de potencia. Iniciamos ahora. Este está apagado y nosotros al variar aquí vamos a ir obteniendo distintos valores de voltaje. Ahora la diferencia va a radicar en que yo necesito que estos me brinden los valores de la medición, dependiendo de cuánto voltaje hay aquí y cuánto voltaje hay acá. Entonces aquí hay 3 voltios, aquí hay 4 voltios. Yo necesito que aquí haya más de 3 voltios para que funcione. Si lo ajusto hacia arriba, si se fija, la variación es reducción. Entonces cuando yo lo cubro, tengo que ver cuál es el voltaje que me da, 307. Entonces yo voy a mover acá en este potenciómetro a un valor que yo pueda vencer. Entonces 310, 3 de 2, 295. Ahora entonces cuando tengamos voltaje acá, arriba, 312 yo debería tener la salida acá. Si no es porque puede que el voltaje acá sea muy pequeño debido a la resistencia. Vamos a ver cuánto voltaje tenemos a la salida del circuito. Que eso es lo que puede estarnos afectando. Dependiendo de cuánto voltaje haya ahí. Lo he bajado así solo para que me permita poner el terminal. Y está. Veamos cuánto voltaje está saliendo. Están saliendo 7 voltios y aún así no ha encendido. Entonces nosotros estamos limitados por esta resistencia muy grande. La de 10K. ¿Sí? Ahora era muy grande. Para que vea, estaba en corte. Vamos a ver. O en activa probablemente. Estamos Sí. aquí. Hay 7 voltios siempre y tenemos todo el circuito. Hay punto 18 voltios aquí arriba. Eso puede estarnos afectando. Entonces, vamos a ver. Al alterar, cambiar el valor aquí. Aquí estamos en corte. Y aquí vamos a ver. ¿Encendió? Nos ha dado error por el tiempo de ejecución, pero vamos a ver. No, el error es de otro tipo. Hay problemas con un nodo. No puedo determinar cuál es. Aquí sí me fregué. Bueno. El circuito como tal, aún si no está funcionando adecuadamente, pues eso es lo que hace. Trabajar este nodo es. Bien, vamos a ver ahora. Está encendido, hoy sí. Y la variación acá nos lo tendría que apagar cuando nosotros le permitimos ir subiendo. Ahí está apagado. Tiene que tocar esto, ahí está. Bien. De nuevo el circuito sigue cumpliendo su función. Ahora de manera distinta las variaciones son más sensibles, si usted ve. 0.9. Y luego cae. ¿Y cómo se dan esas voltaje. variaciones? Aquí sería porque nosotros estamos cubriendo la resistencia. ¿Cuál es resistencia? La de 5K o... El LDR. Ah, la LDR. Ajá. Sí. Dependiendo Entonces de va a variar. cómo, ¿sí? Ajá. De cómo Va nosotros la variándole, ¿no? regulamos, correcto. Entonces ya hizo su cambio. Entonces al tapar la luz o al impedir que llegue luz, nosotros vamos a permitir el control.
En este caso con la LDR. Estamos en saltos de 100, vamos a saltos de 10 ahora. Bien. Estamos aquí. Entonces, toda variación en el circuito va a afectar el comportamiento de lo demás. Hasta el punto de activación. Cuando este voltaje sea mayor que este, 249, 253, necesito que sea mayor que el 294, 265, 270, 76, 81, 89, en la que sigue va a cambiar, 293, casi. Entonces, mucho depende de esto, de los valores. 330 voltios. Entonces aquí ya estamos en la región de trabajo. Otro problema puede ser, les decía antes que las simulaciones fallan por falta de tierra. La idea fundamental es que eventualmente esta variación nos va a permitir la activación de todos los elementos. Siempre en base al nivel de corriente que tenemos. Entonces, llega el momento en que se va a producir el cambio. Nosotros tenemos ya el voltaje que es suficiente, pero aún está con algunas pequeñas dificultades. Puede deberse a los componentes mismos o a un valor que no sea el correcto. Con respecto al operacional, está trabajando adecuadamente, nos da un voltaje de 7 voltios a la salida. La resistencia está limitando acá, pero no está funcionando. Si la de 5 fuera muy grande, la podemos cambiar de nuevo y veremos si no el simulador nos dice que es muy baja. A veces ocupa valor de 1 kilo. Vamos si con 1 kilo trabaja. Estamos aquí. Todavía no. Entonces el incremento es correcto. Está variando acá. Solo nos sigue fallando el voltaje. El operacional es como una comparación. Si es mayor el 3 que el 4, que el 2, entonces debería pasar el voltaje hacia acá. Y por eso nos permite tener los 7 voltios. Aunque no esté trabajando adecuadamente. Vamos a reducir un poquito más esta resistencia. Esto es lo más que la podemos reducir. Y aún en este caso no funciona como debiera. Me parece un poquito extraño, pero al menos la idea en general es esta. Yo tengo mi relé, tengo mi control y verificamos entonces una cosa más. El relé. El error en este circuito era otra cosa. Mira, estábamos buscando un fallo y era otro. No verificar las características del componente. Ese es otro error común que cometemos. Lo he cometido yo en este momento. Tenía un relé de 12 voltios y quería hacerlo trabajar con 9. Era improbable que trabajara adecuadamente. A veces cuando construimos circuitos nosotros juntamos los elementos y no tenemos los elementos correctos. En este caso el relé estaba mal. A veces solo los compramos y los ponemos y no funciona bien. La LDR, por ejemplo, podría ser una que en lugar de reducir con la luz aumente. Entonces yo tendría un circuito que funciona al revés. Así que debemos estar seguros de los elementos que estamos ocupando. Esto que nos sirva aquí como reflexión a todos, incluyéndome, que tenía ese pequeño fallo con el relé. Ahora aquí necesitamos para que se apague que el voltaje en la base sea inferior a 0.7. Probablemente no lo sea, mire, 0.9. Eso es porque este operacional tiene el único defecto que no es capaz de llegar a 0. Yo tendría entonces que quitarle eso con un elemento. ¿Qué elemento me puede servir para quitar ese voltaje pequeñito que está ahí? De los que hemos estado ocupando. De los que hemos visto en Tecno también. ¿Qué elemento me puede servir para eliminar un voltaje de 0.9? Resistencia, diodo. Un diodo puede servirnos. Vamos a probar eso con un diodo.
Ahora, el defecto de este método empírico es que, si se fija, vamos corrigiendo mucho sobre la marcha. Y hay que hacer cambios en los elementos, agregar cosas, quitar cosas. Y cuando nosotros diseñamos utilizando el método formal, pues, o los cálculos, no vamos a tener estas dificultades. Por eso, como les decía, la próxima clase nos vamos a dedicar a diseñar un circuito utilizando cálculos. Y vamos a anotar las diferencias. Vamos a poner el diodo aquí para que nos quite 0.7 voltios. Y lo que nos quede no sea suficiente para activar el transistor. Solo vamos a borrar esto. Y siempre sí vamos a poner otro aquí. Listo. Bien. Vamos a ver ahora. Pues sí, mire, hemos quitado 0.7 voltios. De modo que ya no va a tener ese fallo. Y cuando nosotros lo cubramos de nuevo, incrementando los valores del divisor, estará apagado hasta que el valor sea el correcto. ¿Qué es ese? Incrementamos lentamente. Encendió. Y poco a poco aquí, 345 es mayor. 364, 387, 4 voltios, va a seguir encendido. Así que cuando la luz le da, eventualmente se va a apagar. 306, 298, 295 y ahí está. La parte en la que duda y luego se apaga. Entonces aquí hemos acondicionado la señal del LDR para controlar efectivamente la luz nocturna. El circuito poco a poco se fue haciendo más grande, pero cumplió con la expectativa. Nosotros podemos ajustarlo, podemos calibrarlo y podemos comprobar su funcionamiento. ¿Alguna duda? ¿No? Excelente. Si no tenemos dudas, nos vamos a quedar acá.